Bueno, esto es un verdadero ajedrez desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político. Ustedes ya han visto la explicación, en qué consiste el caso, en qué etapa va, cuáles son las posiciones políticas alrededor del mismo. Y digo que es un ajedrez porque aquí hay dos casos que están ligados, pero son independientes. El caso del abogado Diego Cadena, y que está siendo desarrollado en esta semana y que sobre el cual supuestamente hoy se iba a dictar o no medida de aseguramiento, pero esa decisión se aplazó hasta el día jueves. Y por otra parte, el caso del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia. Empecemos por el doctor Diego Cadena, por el del abogado Diego Cadena. Ustedes han visto, ya el viernes pasado la Fiscalía le imputó cargos, le imputó soborno y fraude procesal. Y la decisión que tiene que tomar el juez es muy delicada, porque el juez tiene que decidir si sigue el proceso adelante, lo va a decidir el jueves o el viernes, si sigue el proceso adelante con medida de aseguramiento, es decir, con cárcel preventiva, probablemente casa por cárcel, o si sigue en libertad y sigue defendiéndose en libertad. A diferencia de muchos otros casos en que esta decisión es importante, en este caso es importante, pero es crítica para la decisión de lo que va a venir después. Si a estas alturas el juez y quienes están observando la situación desde el punto de vista jurídico están más o menos persuadidos de que tiene razón la Fiscalía cuando dice que aquí hubo soborno y fraude procesal y que el abogado Diego Cadena le ofreció a este ex paramilitar 200 millones de pesos, de los cuales le pagó 48 millones de pesos, y que no se trata de un acto humanitario, como ha argumentado él, entre otras vayamos apuntando preguntitas al margen. ¿Es razonable que un abogado haga un acto humanitario dándole esa cantidad de plata a un ex paramilitar? Ustedes vayan tomando nota de las distintas preguntas. Si el juez encuentra que es razonable dictarle medida de aseguramiento a Diego Cadena, es por una de tres cosas: o porque se puede volar, o porque es una amenaza para la sociedad, o porque puede interferir en el proceso. Y evidentemente, si han sido persuasivos los argumentos de la Fiscalía que Diego Cadena compró unos testigos, compró unos paramilitares para que cambiaran su punto de vista y su argumentación, pues evidentemente los mismos jueces dirán, pues este sí es un personaje que puede terminar interfiriendo frente a la justicia, interfiriendo los procesos judiciales. Por lo tanto, una medida de aseguramiento sería un indicio de que quizás ya empiezan a ver que el cargo de la Fiscalía puede ser sólido. Y cuando uno llega a esa situación, si es que se llega a esa situación, la gran pregunta es, ¿fue verdaderamente un acto humanitario o terminó haciéndole Diego Cadena la vuelta a alguien más, o la diligencia a alguien más, o el favor a alguien más? Pues ¿a quién? Al expresidente Álvaro Uribe. Y ahí es donde se conecta con el otro proceso que tiene el expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, donde ya se presentó ponencia por uno de los magistrados y los demás magistrados tienen que decidir a estas alturas si archivan el caso o si siguen adelante. Y si siguen adelante hay dos opciones: o le dictan medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe o lo dejan en libertad. Por lo tanto, aquí los tiempos son muy importantes. Si en el proceso de Diego Cadena le dictan medida de aseguramiento y eso es un indicio de que efectivamente compró testigos, y queda la pregunta de ¿por qué los compró? ¿Por acto humanitario o porque le estaba haciendo el favor a alguien? Esto termina repercutiendo inmediatamente en el otro proceso, porque de cara a la opinión pública, la Corte Suprema de Justicia tendría menos grados de libertad para decidir sobre el expresidente Álvaro Uribe. Si aquí ya hay alguien que está con unos serios indicios de haber comprado los testigos en favor de un tercero, pues ese tercero en su propio proceso empezaría a pagar los platos rotos, por supuesto. Y ahí viene una pregunta muy importante y es la de la dimensión política de todo esto. ¿Qué quiero decir con ello? Ustedes han visto tanto la hoja o la página completa que ha sacado el Centro Democrático en los distintos diarios nacionales, argumentando por qué está preocupado el Centro Democrático de lo que pueda venir para el expresidente Álvaro Uribe, pero rematando con una frase que es claramente política, diciendo sería absurdo e insólito que el presidente que terminó luchando contra la guerrilla y trayéndole orden a este país terminara en la cárcel mientras los representantes de la exguerrilla están en plena libertad y ejerciendo en su vida pública. Ese es un argumento claramente político. Ahí no están diciendo Cadena compró, no compró paramilitares, no compró los testigos, Cepeda. No, es un argumento claramente político para meter presión en la opinión pública y a través de ella meterle presión a la Corte Suprema de Justicia. Algo parecido se podría decir de lo que dijo
esta mañana el presidente Iván Duque. Cuando le preguntaron sobre este caso, dijo, vea, yo no voy a decir nada distinto, que yo creo verdaderamente en la idoneidad del expresidente Álvaro Uribe y en su probidad. Desde esa perspectiva, pues uno dice, no, en realidad, pues no es que esté metiéndose en el proceso jurídico, quizás está dejando que la Corte ande por su lado, respetando la división de poderes, pero sí le está metiendo presión política, porque que un presidente diga eso de alguien que está teniendo un proceso en la rama judicial, pues es muy relevante. Entonces la Corte Suprema de Justicia se va a encontrar, número uno, con quizás medida de aseguramiento para Diego Cadena que le pone presión, o quizás no medida de aseguramiento que le quita presión y la deja decidir sin tantas limitaciones encima. Pero fuera de eso tendrá que decidir si desde la perspectiva política siente que tiene margen de maniobra o no, y le da lugar a la discusión jurídica, o por el contrario, si la perspectiva política la tiene totalmente acorralada y ahogada. Y un último punto, si uno cree que hay que dictarle medida de aseguramiento a alguien porque puede interferir con el proceso judicial, fuera de eso se puede volar y fuera de eso puede ser amenaza para la sociedad, pero puede interferir en el proceso judicial, quizás para la Corte Suprema de Justicia sea mucho mayor interferencia a estas alturas dictarle medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué? Por el despelote político que se arma en este país. Obviamente, yo ni sé si el uno es culpable o el otro es inocente o qué sé yo, me llama muchísimo la atención el acto humanitario del abogado Diego Cadena, me parece rarísimo, pero de ahí en adelante la concatenación de hechos hasta llegar a la decisión de la Corte Suprema de Justicia va a ser un verdadero rompecabezas.